Bienvenida, Erma. Gracias. Gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Me voy a permitir leer del libro de Caterina da Vinci, la biografía, la pequeña biografía que dice aquí. Erma Cárdenas, Washington, 1945. Es una narradora, ensayista y traductora mexicana que reside durante largas temporadas en Australia. En 1997 escribió El canto de la serpiente y en 2002 apareció su primera novela, Mi vasallo más fiel. Con Tiempos de culpa obtuvo en 2006 el Premio Nacional José Rubén Romero, otorgado por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Otras de sus obras son Como yo te he querido, Premio de Mar, 2008-2009, Reflejo, Caterina da Vinci, El origen, y voy a contarles un corrido, entre otros. Aquí hemos leído de ella La asesina inocente, que tuvimos con ella una tertulia, entonces no es desconocida para nosotras, y bienvenida. Gracias. Este libro lo propuso, como sabrás, ahí se vota el libro que vamos a leer. Este libro lo propuso Arturo, pero no está con nosotros. Hubiera sido el primero que nos hablara al respecto sobre sus comentarios. En esta ocasión pues está abierta la mesa para que ustedes dialoguen con la escritora. ¿Quién gusta empezar? Pues eso, ya me adelantaba. Punto final. Que es un libro que me llenó de desasosiego, ¿no? De detenernos y esta maravilla, Erma, de que en un texto que no es tan extenso, capturas un marco, un contexto histórico, medieval, de la Italia, de Florencia, del lugar donde vivió, para mí, uno de mis ídolos. Yo creo que para muchos, ¿no? Es como un modelo de cultura, de genialidad, de creatividad, del talento del ser humano. Yo creo que por eso admiro mucho a Leonardo da Vinci. Y en esta introspección, porque como suele ocurrir, pues no es que haya habido fotografías ni videos en su época y no sabemos casi nada de estos grandes genios, salvo que por aquello que pudieron haber dejado algún escrito, documentado y demás. Entonces, acercarnos a cómo pudo haber sido la personalidad de una figura de este tamaño, pues siempre es muy atractivo, es muy tentador y también muy riesgoso, porque es mi héroe, ¿no? Entonces, abrir un poco la cloaca no es agradable, porque entonces tenemos aquí un personaje, pues con ese claroscuro de la condición humana, ¿no? Un ser maravilloso, genial, pero también rodeado de prejuicios de una sociedad que lo rechazaba, comenzando por su padre, lo que eso puede acarrear, sus circunstancias como un bastardo, pero en esta lucha de un ser humano que es genial contra la adversidad de sus circunstancias. Entonces para mí fue maravilloso enfrentarme y fue doloroso abrirme a este tipo de ser humano que decía, qué egoísta es, qué egoísta me parece en determinado momento. ¿Es posible que haya sido así? Hasta aquí yo, decido la palabra. Pero me encantó, en ese sentido, Erma, que hay tantos aspectos de una sociedad que seguimos diciendo, ¿cómo es posible que podamos rechazar, denigrar, marginar a un ser humano por circunstancias que ni siquiera le son propias, ¿no? Se las heredaron, fue el entorno en el que le tocó vivir. Eso. Gracias. No, pues qué bueno que te gustó tanto. Algunos comentarios a lo que dijiste. En realidad Leonardo da Vinci no era ni egoísta ni diferente a los otros. Los pecados no eran de él, eran del tiempo, ¿no? Entonces, que su madre fuera, ¿cómo se llama? Para él, equivalente a nada,
pues era lo normal. Es decir, no era algo así de que él era un monstruo ni nada por el estilo, ¿no? Por un lado. Por otro lado, él nos dejó 10,000 hojas escritas de su puño y letra y, ¿cómo se llama? La Inquisición desenterraba cadáveres para quemarlos cuando se consideraban heréticos. Entonces, su último alumno quemó 6,000 hojas, de las cuales nos quedan 4,000 que están divididos en diferentes archivos, entre ellos lo del Vaticano. Ahora, yo no me atreví a hablar como Leonardo da Vinci. Entonces, lo poco que él habla, lo saqué del Tratado sobre la Pintura, lo traduje al español y lo puse en la novela. Pero son ideas de él, no mías. Y la que es totalmente original es Caterina da Vinci, porque de ella sí se saben 7 líneas, que ustedes pueden ver en Google, y que entonces, ¿qué es lo que hice con Caterina? Hice que fuera una mujer de siempre, porque la mujer tenemos dos cosas en la vida, los hombres son mucho más amplios, ¿no? Nosotros tenemos a los hijos y al amante, sea a marido, pareja, lo que sea, ¿no? Pero nuestra vida siempre se revierte en aquello. Quizá la mujer moderna ya ya tiene mucho más variedad, como es su oficio, su futuro, pero digamos, todavía en mi generación, no. Entonces, hice que Caterina fuera casi una mujer universal, ¿no? Para que cualquier lector pudiera reflejarse en alguna parte en ella. Pero sí es digamos, es un personaje cuyo fin en la vida es proteger al hijo. Entonces, y yo fui maestra, bueno, sigo siendo maestra, porque Magister, dijo el Papa, no sé quién era, Juan XXIII creo, Magister semper mater, ¿no? La maestra siempre es madre, siempre enseña, ¿no? Entonces todavía sigo enseñando, pero hice que Caterina también fuera Magister, la maestra de Leonardo, que ya es decir mucho, ¿no? Que además estaba adelantada también a su época, ¿no? Muy adelantada. Esta mujer claro. Resiliente, empoderada, decimos ahora, sí. Que va adelante y tope lo que tope, pero además me encantó esta chispa de curiosidad que es la que después le hereda al hijo. Claro. Eso me encantó, cómo ella misma se preguntaba y se cuestionaba por todo lo que le rodeaba, ¿no? Esa manera de relacionarte con el mundo. Sí. Digo, y que no se le dio la oportunidad, ¿no? Porque a lo mejor si hubiera ido a la escuela, hubiera tenido la oportunidad de leer, de codearse, hubiera sido otra mujer, ¿no? O sea, lo que hubiera inventado ella. Eso se deja al gusto del lector, ¿no? Ahora también hice una cosa original que fue la infancia de Leonardo, que no está en archivos. ¿Por qué? Porque el 90% de los niños se moría antes de cumplir los 7 años. Y además, antes de que el niño, según la iglesia, conociera qué era el bien y qué era el mal, y pudiera confesarse y tener su primera comunión, era como un animal. Entonces, ¿quién le va a prestar atención a un niño? O lo que dice, o lo que haga, o el sufrimiento que tenga, pues era tiempo perdido. Hasta que el niño tenía conciencia de sí mismo y era un ser humano, es cuando la sociedad se propone educarlo. Pero al educarlo lo quita de la influencia, entre comillas, nefasta de la madre. Entonces el niño se vuelve parte del mundo del hombre. El niño varón, ¿verdad? La niña iba a ser una continuación de la madre, que a nadie le importaba lo que le sucediera, ¿no? Pero el niño ya se vuelve parte de ese mundo en que la mujer ya está excluida. Entonces yo hice, ¿qué es lo que este niño sintió? Y eso tampoco está en archivos, eso también. Pero también se deja al gusto del consumidor, ¿no? Porque cuando yo escribí Caterina da Vinci, fue la primera novela, porque no se puede decir que es biografía, porque no conocemos datos históricos, novela sobre Caterina. Ahora hay 2 más, y la última
dicen que ella que nació en el Cáucaso y que quería ser una guerrera. Entonces yo dije, no. Yo creo que la novela histórica siempre tiene que tener ciertos límites, vamos a decir. También leí otra novela, como es un escritor colega muy estimado por mí, no voy a decir su nombre, pero que dice que una monja del virreinato salió del convento. Entonces yo me puse a investigar. Hay un solo caso en que una monja, que no recuerdo el nombre, le dieron permiso para salir de su convento, para lo que tardaba en ir de la Ciudad de México a Oaxaca, a fundar un convento de carmelitas descalzas. Y fue en una carroza con las cortinas cerradas y todo. Llegó, fundó, regresó. Un caso en 300 años. Y novelista lo pone como que le dieron permiso. Pues no. Hay que tener ciertos márgenes de referencia históricos. Entonces yo creo que todo lo que puse pudo haber pasado. No pasó, pero pudo haber pasado porque está dentro del contexto de la época, ¿no? Y ciertas cosas las entretejo con datos históricos, como por ejemplo que a Leonardo, como era bastardo, no le permitían aprender latín, y él dijo, pues yo aprendo así con la facilidad de Eugenio, ¿no? Sí. En este sentido que dices, me encantó, no voy a repetir las palabras, ¿verdad? Pero bueno, me encantó en todos los sentidos. A lo largo de la novela estuve fluctuando entre la indignación, el coraje, el miedo, el por qué seguimos igual, incluso me reflejé. Y en este sentido tú decías, trataste de hacer a la personaje, ¿no?, lo más universal. Me parece que lo lograste al 100%. O sea, porque es una mujer que independientemente, y esa es la maestría, me parece, del libro, el ser muy local, muy específico y muy de época, y ser al mismo tiempo universal y de todos los tiempos. Entonces, me parece que esa es la gran maestría de tu libro, que lo agradezco mucho. Gracias. Y bueno, en este sentido, sí, el papel de la mujer, ¿no? El papel de la mujer en ese momento, y en los estereotipos, y las formas, y te tienes que salir de esto porque eres una mujer, ahorita tú misma la decías, ¿no? O sea, o eras mamá o eras mamá, o eras esposa o eras esposa, Sí. o eras nuera o eras nuera, porque también en ese momento como que influían mucho las mamás de los señores, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, Leonardo, y ahí me estuve cuestionando mucho a lo largo de la lectura, lo que me he cuestionado, y creo que lo hemos hablado un poquito, la obra y el hombre, o la mujer, ¿no? ¿Cómo disocia uno, o cómo, y ahí te preguntaría, cómo ver a este Leonardo magnífico, que yo creo que es uno de los seres humanos que ha iluminado a la humanidad a lo largo de la historia, ¿no?, con que pudiera haber sido egoísta, tratar a la mamá como la trató y demás, ¿no? Pero en este sentido, Emma, yo te preguntaría, ¿qué tanto de ficción, qué tanto de histórico, qué tanto de lo que tú percibías? Ya lo dijiste un poco, ¿no? Pero ¿cómo se construye una novela de este tipo con algo histórico por un lado y con una ficción por otro lado, ¿no? Bueno, lo histórico, nada más, y lo digo al final del libro, nada más 3 veces Leonardo menciona el nombre, no dice mi madre, dice el nombre de Caterina. Y por eso dije yo, ahí voy a basarme en todo esto de ficción, en que Leonardo no estaba muy contento con su mamá. Ahora, siempre hay como un eco en tu propia vida, o creo yo, digo, yo no he hablado con muchos colegas, pero sí con bastantes, en que tú reflejas muchos de los sentimientos. Entonces yo fui directora de una escuela, el Instituto Stratford, durante 21 años, y estudiaba, digamos, entre comillas, las reacciones de los niños que sus padres los habían dejado a muy temprana edad, y los demás que tenían una, ¿cómo se llama?, una familia más o menos coherente, porque en las familias siempre hay algún disturbio, ¿no?
Y en mi propio caso, mi padre se divorció de mi madre cuando yo tenía 1 año, entonces yo no lo conocí. Entonces yo conocí al padrastro. Entonces muchas de las cosas de Pietro son cosas de mi padrastro, que nunca aceptan al hijo del otro. Y ¿cómo se llama? Y no es que sea un reflejo, pero sí entendía yo cómo este niño podía sentir, porque yo lo veía también en mis alumnos y cosas así. Y también a Caterina, pues es un poco mi madre, que 6 siglos después, o 5 y medio siglos después, no se atrevía a decir que ella era divorciada. Entonces por eso tengo 3 actas de nacimiento, ¿no? Porque uno era de mi padre biológico, otro era de ella, cuando fui abandonada, entonces la niña tenía que tener un apellido, y otro era de mi padre adoptivo. Ah, o sea, sí es cierto, lo de las 3 actas. Claro. Sí. Yo pensé que estaba contando por lo de los 80 años. Yo pensé que 80. Okay. Entonces, todo eso, pues nos hemos tardado muchísimo en cambiar. Digo, estoy hablando de hace, bueno, yo tengo 80 menos 65 años, es muy poco. La gente, por ejemplo, si mi madre hubiera dicho yo soy divorciada, no me hubieran admitido en un colegio de las madres del Espíritu Santo, donde yo estudié. Muy religiosas, muy caritativas, todo lo que quieran, pero a la niña divorciada, pues que la hagan a un lado, ¿no? Que es igual que el hijo bastardo. Entonces es muy triste, ¿no? Y el niño, pues el niño no entiende nada, pero sí sufre. Ese Pietro. Eran ganas de darle un cachetazo. Y a Francesco, bueno. Sí. Pero Pietro finalmente somos todos, ¿no? En algún momento. Tenemos muchos prejuicios. Claro, somos Pietro en un montón de cosas. Y siempre señalamos, ¿no? Al que es diferente, al menos favorecido a veces. Ayer yo viajé de Puerto Vallarta acá a México y me tocó un señor, un taxista, que estaba muy orgulloso porque su madre hacía taquitos de frijoles y los vendía fuera de la escuela, ¿no? Entonces, yo hablaba algo de mí, pues era muy diferente de lo que yo decía a lo que él me volvía a decir. Tu papá había sido albañil, él trabajó con su papá desde los 6 años, ¿no? Y quieres, o sea, ese señor era una belleza, su hermano era una belleza. Lo abandonó la esposa cuando su bebé tenía 3 meses, o sea, era una historia así, ¿no? de mucha lucha interna, de mucha entereza espiritual. Y a mí eso me remite a las mujeres que en ese tiempo y que aún ahora siguen siendo señaladas también. Pero antes era peor porque no había alternativa, ¿no? Golpeadas por el marido, sobajadas por la sociedad, había tenido un hijo bastardo. O sea, dices, qué cantidad de cosas te ponen encima, ¿no? Una alhaja, otra, y tú ahí queriendo asomar un poco la cabeza. Entonces, ¿ella qué hacía? Para mostrar un poco la postura, y me encantó esa figura de las mangas del sacerdote, se puso con todos los 13 botones que tenía. Yo no estoy aquí, me está haciendo tanta cosa que me está lastimando, y yo mejor cuento la botonadura de tu manga. Y yo creo que eso ella lo hacía todo el tiempo. No estoy aquí en esta posibilidad con este salvaje, con esta familia que me endrigaron. Estoy en el azul del cielo, en el azul del río, ¿no? Entonces ella escogió esa manera, y a mí me encanta que haya hablado usted de Caterina, ¿no? Y no le dijo que ya sabemos que hizo cosas, que dejaba inconcluso, que sí terminaba, que tiene un trabajo aquí, un trabajo allá, que tanto estaba en la corte como estaba luego pintando una dama con un niño, ¿no? O sea, entonces me encanta que se entienda esa naturaleza de la mujer, ¿no? Esa naturaleza en la que ya me tocó, ya estoy en esa situación, pero no estoy siempre que no, porque mi mente y mi espíritu me saca de eso. Sí, a mí también me gustó mucho eso. Y
también quise enfatizar la responsabilidad de las madres, porque digo, yo dirigí esa escuela y veía cómo una madre podía hacer o deshacer al hijo. Entonces, aún en la madre moderna, cómo la madre tiene la obligación de sacar lo mejor del hijo. Entonces, aunque ese lo mejor muchas veces no sea lo que ella quiere, si el niño quiere ser bailarín, pues hay que ver si puede ser bailarín o no, ¿verdad? No desde un principio decirle, no, si eres bailarín van a decir que eres homosexual, no te vas a poder ganar la vida, entonces de principio no. Entonces yo sí creo que la madre debe de dar un apoyo a lo razonable, digamos, pero que lo razonable no sea lo que ella quiere, sino que sea lo que verdaderamente está regido por la lógica, ¿no? Sí. Entonces puse a un niño que nunca existe, este niño no está en archivos, pero es un niño que fui tomando de las 300, conocía 325 criaturas cada año. Entonces fui tomando los comportamientos repetitivos que existían en los niños, ¿no? Para que fueran pues más lógicos, más... Referente a eso que tú comentas, justo yo pensaba en tu obra, como esas pinturas de Leonardo, donde decía que cada personaje tenía distintas perspectivas, que eso era como por lo cual no terminaba las obras, ¿no? Porque él quería que cada personaje tuviera su perspectiva, la luz, los gestos, todo. Y entonces creo que tú lo reflejas muy bien, justo porque hablas desde algo que tú experimentaste. Entonces esa emoción la transmites como... Yo como madre también, pues digo, de repente también somos humanas y también nos enojamos. Cuando se enojaba Caterina decía, ay, bueno, ya, me voy a ir y no le voy a demostrar que estoy llorando, ¿no? Es tan humano como lo somos las mamás, ¿no? Que de repente, sí, que se enoje. Y así, y los dos así como con el sentimiento de quiero reconciliar, pero o sea, eso me encanta porque justo reflejas esa parte tan humana, esa parte de una mujer que en realidad sufrió mucho, pero que al final, tú lo decías, buscaba el bien de su hijo. Ese es el amor que muchas veces se empieza a olvidar, ¿no? Me olvido de mí. Y no importa, o sea, cuando al final de su vida ella dice, yo voy a estar con mi hijo, porque él tiene el deber de cuidarle. O sea, ella lo tenía súper claro, a pesar de que él le había dicho, no, que ni venga, aquí no, este lugar no es para ella, voy a ir. Sí. Y ella sabía que en el fondo, él la amaba. Simplemente que creo que también estas circunstancias y todo lo que vivió lejos de ella, le fue, así lo veo yo, como que le fue limando esa ternura que al principio tú cuentas en la historia muy bonita, ¿no? Que juntos se ponían a ver las estrellas y que ella le leía cuentos y demás. Todo eso él lo fue dejando porque creó un caparazón para protegerse, porque ya él cree que ya no abandonó, ¿no? Su tío le decía, es que no viniste, y él lloró mucho por ti. Y entonces él dijo, en toda su imaginación dijo, me voy a proteger, ya no voy a seguir sufriendo por esa señora, y a partir de ahí creo que le empieza a decir, es la señora, ¿no? Acércate. O sea, ya no era mi mamá, ya era una mujer, pero en el fondo creo que sentía ese cariño ese lazo tan profundo nunca se rompió, simplemente cambiaron los modos. Y creo que eso me gustó mucho porque yo creo que tú lo cuentas con la historia de tu mamá. O sea, ese lazo a veces es muy delgado, pero de repente llega otra perspectiva que lo vuelve a hacer solo. Sí. Bueno, y Leonardo se redime al final, sí. En Caterina da Vinci el origen. Se reconoce como que yo soy el producto de mi madre, ¿no? En esa frase que quiere que está en la tumba con cincel, grabada con cincel sobre mármol, yo reconozco que soy el hijo de mi madre sin decirlo, ¿no? Dicen que la persona inteligente lea entre líneas. Entonces, pero él se reconoce como hijo, porque Caterina es siempre la pregunta y él es la respuesta. Él es un genio porque contesta la pregunta de la madre, ¿no? Le dice, ¿por qué sube el vapor en lugar de bajar? Pues un niño que no es un genio dice, pues sabrá Dios por qué, ¿verdad? Pero él dice, no, yo voy a escribir un tratado sobre ¿cómo se llama? Física. Entonces, ¿por qué se ve más chiquito un objeto de lejos que de cerca? Pues él escribe un tratado sobre la perspectiva. Entonces, ella siempre es la pregunta que incita, y eso es lo que yo quiero que todas las madres hagamos, ¿no?
que cuestionemos al niño, que lo incitemos a dar, que despertemos su curiosidad. Eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Y que aprendamos del niño. Caterina aprende a leer por el niño. Entonces, Sí, y yo complementaría que además, a pesar de las circunstancias, ¿no? Porque justo Caterina no pudo, como decía Sandy, no pudo ir a la escuela y demás, pero Leonardo tuvo esa oportunidad y ella dijo, o sea, como que dijo, aprovecha, no me duele que estés lejos de mí, pero yo sé que ahí vas a estar mejor, vas a aprender más y demás. El otro tema es el ambiente en el que estuvo. sí. Y tengo entendido de que Leonardo fue autodidacta, ¿no? En claro, muchas de las cosas. Claro. O sea, si la enseñanza que tuvo fue como básica, ¿no? Pero él aprendió todo de ingeniería, de arquitectura, bueno, aparte de que estuvo en un gremio de aprendiz, ¿no? Cuando lo lleva su papá a este gremio, ¿cómo se llama? Veloquio. Sí, Verrocchio. ¿Verrocchio? Verrocchio. Veloquio, ¿no? No, Andrea del Verrocchio. Andrea. Vero quiere decir verdadero, occhio, ojo. Tiene un ojo certero para la pintura, por eso le decían Andrea del Verrocchio. Y este, por ejemplo, maestro que él fue, se ve que el alumno superó al maestro, ¿verdad? Claro. En la pintura. Él Es de lo los casos admite. que con éxito, que dices, wow. Y el maestro encantado. Orgulloso. Se hizo a un lado, creo, ¿verdad? Él. Bueno, él dice, no es histórico, pero todos los biógrafos dicen que él tiró el pincel y dijo, no vuelvo a pintar, porque no tengo ya nada que hacer con este señor, ¿no? Imagínate. Me llama la atención como en cada respuesta que das incluyes algo que te sucedió en tu pasado. Sin embargo, también mencionaste hace ratito que no lo ves como que te estás reflejando en la obra, pero entonces, ¿por qué decidiste hablar de Sí, bueno, las obras son siempre catárticas, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? Pero mi caso es un caso, como te digo, que, o por lo menos en mi época, que los padres cuando se divorciaban, los padres hombres, los padres varones, si acaso le pasaban un poco de dinero al bebé, al niño, o le pagaban la colegiatura, pero en realidad ya hacían otra vida con la segunda mujer o la tercera o la cuarta, ¿no? Y entonces la madre siempre estaba en una situación negativa. Ahorita ya no hay eso. Ahorita son mis hijos, tus hijos, nuestros hijos y toda la gente contenta y cosas así, pero antes no. Entonces era muy fácil, como tú dices, reflejarlo en ella, en Caterina. Y a mí lo que se me hizo súper interesante es, hay una parte en el libro, creo que él regresa a la casa del abuelo y está contando sus experiencias. Cuando habla de la pintura, hoy en día tú vas a Lumen, me da el color azul, verde, no sé qué, acuarela, aceite, y él lo estaba creando en ese momento, y yo decía, ay no, qué difícil, ¿no? O sea, encontrar el azul que él quería o el verde que él quería, Claro. y si era acuarela o si era aceite o no sé, tantas técnicas, el estarlo creando, qué difícil. Y ahorita te digo, vas a Lumen y enséñame el color, todos los colores, las gamas, las texturas, pinceles, y el estarlo creando, ay, eso me Se lo asocian todos los pintores. Sí. Inclusive los textiles, ¿no? Ya había el palo de Campeche que se extraía de aquí, se llevaba ya combinado con diferentes metales, daban los colores que estaban. La cochinilla. Pero qué difícil. La cochinilla era carísima. Sí. Había pintores que no podían tener ese púrpura porque no tenían dinero para pagarlo. Entonces, el lapislázuli era increíblemente carísima, entonces no les podían dar el tono, ¿no? Pero, y muchos pintores preferían no comer con tal de tener el tono que ellos necesitaban, ¿no? Entonces, no solo el arte no daba para comer, sino que exigía que se le diera, ¿no? Y por eso explica, ¿verdad? Muchas veces,
nuestros prejuicios, y por eso no debemos de ser tan duros. Cuando el niño quiere ser bailarín y los padres se niegan, es también porque lo quieren proteger. Le quieren decir, oye, vas a encontrar un montón de prejuicios y a lo mejor eso te va a hacer sufrir muchísimo, ¿no? Entonces también nuestros prejuicios son un miedo a que el niño no sea capaz de resistir la presión social, ¿no? No es que seamos malos o cosas así, ¿no? Pero, bueno, yo creo que hay que confiar, sobre todo en los niños de hoy, que son maravillosamente mejores que mi generación. Yo sí creo que hay que confiar mucho en ellos. Yo vi una parte de la novela que me encantó, que creo que fue la recompensa para Caterina, pues es cuando se va a vivir con Leonardo. O sea, es como esa mamá orgullosota, ¿no? Que va descubriendo y escucha cómo se mueve el hijo, que es como un príncipe maravilloso, encantador, y cómo habla sus tratados, lo que lee. Y creo que es su recompensa, como el decir, todo lo que padecí valió la pena por este ser humano que va a trascender. Porque ella lo veía como ese hombre trascendental. ¿Sí? O sea, no pocos genios como estos da la humanidad, ¿no? Entonces yo creo que fue la etapa de recompensa de Caterina, yo sí lo vi, y la ocasión de Leonardo de redimirse, de también esta etapa en la que quizá no la reconoció, la rechazó, fue hostil con ella incluso, y me pareció, creo que la parte más bonita, más humana, porque nos lleva del dolor, de los problemas, de las vicisitudes. Aquí está la recompensa al final de la vida, ¿no? Creo que Caterina pues, murió feliz, ¿no? Pese a todo, atormentada desde el punto de vista religioso que le pedía a Dios, ¿no? Por favor, perdónale cosa y media que ha hecho este muchacho, pero es que es un genio. O sea, ella es mi hijo. Y qué cosa tan maravillosa he creado, ¿no? Y todavía ahí cuando le llegan los costales de cal, ¿no? Que hace el caballo, que dice que nada más necesitaba que le tocaras para que se pegara el caballo, ¿no? Sí. Y que ella se pone a ayudarle con la pierna, que casi le explotaba la pierna, pero a ella no le importaba, o sea, hasta el final enferma, todo como fuera, pero ella, o sea, eso es lo que a mí me gusta, pero a la vez no me gusta, porque es ese amor que ella siempre a lo largo de su vida siempre le repitió y siempre le dijo, o sea, siempre te voy a amar y siempre está ese amor para ti, ¿no? No me gusta porque yo digo, bueno, ¿y las otras hijas qué? Pero al final de cuentas digo, al final de cuentas digo, bueno, el libro es de Leonardo da Vinci, no es de las hijas, no es de las hermanas, ni del hermano que murió. O sea, el hermano se muere sin pena ni gloria, y yo digo, ¿pero por qué? El esposo se muere sin pena ni gloria, ¿pero por qué? Las hijas se quedan allá sin pena ni gloria. Ah, pero es que el libro es de Leonardo, ¿no? Y ella todavía le va a explotar la pierna y le ayuda con el yeso, ¿no? La cal o el yeso. El agua, ¿no? Ajá, le va a explotar la pierna y al final hace él su obra y es una obra majestuosa que el caballo tiene vida, ¿no? Entonces también me parece algo sorprendente ahí porque dices, o sea, qué majestuosidad, ¿no? Que sale de ahí. Y bueno, cómo sería verlo, que nada más lo tocaras y el caballo saliera pues corriendo, ¿no? De ahí, ¿no? Pero hay que, Caterina, nunca abandona a los hijos, siempre es una madre excelente. El otro niño se muere, bueno, pues se murió, digo, lo llorarás en las noches, pero ¿qué puedes hacer por un cadáver? Sí, claro. Al marido cumple con él. También. Y las hijas ya no la necesitan. El único que la sigue necesitando es el Leonardo, porque es el único que no es aceptado. El otro hijo era un hijo legítimo, entonces toda la gente aceptaba que fuera un soldado, y las hijas también eran legítimas, entonces cumplían con su deber, tuvieron otros hijitos, toda la gente contenta. Pero el hijo, aun cuando es reconocido y todo eso, no es aceptado. Era su ovejita. Era un homosexual, tenía que ocultar esa parte de su personalidad. Entonces, es por eso que ella va con el hijo que la necesita. Pero la homosexualidad sí era bien recibida en esa época. No. Era sumamente practicada.
toda la gente la practicaba. Claro, Todo. claro. Y Era practicada, pero no aceptada. Con los griegos es donde sí. Con los griegos y los romanos, ahí sí era aceptada. ahí totalmente aceptada. Ahí la iglesia tenía una actitud hipócrita, porque, digo, no podía empezar a quemar al 90% de la población masculina. Entonces, ni modo. Y aparte, lo dice en el libro, la sociedad propiciaba que hubiera un momento en la vida del muchacho en que el muchacho fuera homosexual, porque estaba con puros hombres de los 12 a los 21 años. Entonces nadaban juntos, dormían juntos, el niño no veía nada, el adolescente no veía a una mujer, estaba prohibidísimo, lo único que se le veía a la mujer era la cara. No tenía ningún contacto, pues el diálogo, la amistad, etcétera, nada más era con hombres. Entonces muchos se volvían homosexuales, pero a los 21 años que ya tenían contacto con las mujeres, se volvían hombres de su casa y eran buenos padres y todo esto, ¿no? Y otros no. Como, Miguel Ángel también era homosexual, y era mucho de la época, ¿no? Pues sí, fíjate que sí. A mí me gustó mucho el libro por muchas cosas y yo creo que el mejor libro es cuando también tú te ves reflejado en él. O sea, a mí el libro en el que me reflejo yo o alguien de mi familia se me hace muy esposo. Y para mí el libro fue parte de muchas de las cosas que yo viví. Entonces, mi mami tiene 92 años y hace poco la llevé a ver un espectáculo y en el Inter había como 3 horas de espera, ¿no? Entonces dije, voy a leer unos párrafos, ¿no? Y empecé. Y mi mamá, uy, ¿te acuerdas? ¿No? Entonces empezamos como la remembranza de lo que ella vivió, de lo que vivimos juntas y de lo que cada quien fue construyendo a lo largo del tiempo. Porque mi mamá fue maestra, que primero se casó con un hombre alcohólico, tuvo 4 hijos, luego se casó con otro alcohólico y nací yo, y yo crecí sola. Al igual que toda la vida mis papás se separaron y crecí sola. Entonces, los 4 anteriores tenían que cuidarlos, entre ellos me llevan casi 15 años entre todos, ¿no? Entonces la separación fue muy, muy amplia, entonces yo me quedé sola. Y ellos cuentan sus historias, que es diferente a la mía, y yo me reflejo mucho en la que yo viví con Caterina. Porque en aquella época, yo a pesar de que mis hermanos eran grandes, sí había mucho el tema del tú eres hija de otro, ¿no? Eres la otra. Y había familias, y yo crecí con familias que sí me aceptaban porque yo soy Hernández y mis hermanos son Martínez, ¿no? Y soy la prima, pero hay otras familias que no te aceptan. Entonces, el rechazo sí genera, y te genera resiliencia, creo yo, ¿no? Creo que cuando tú vives en una zona de rechazo por lo que sea, y lo aprendes desde niño, aprendes a ponerte caparazón de decir, como no, yo te salgo donde salgo, ¿no? Entonces, o te derrota. O te derrota. O te vas al otro lado, te vuelves la sumisa de que sí, exactamente. Que todo el mundo te desea. Entonces, creo que el libro refleja todas esas dos ambigüedades, ¿no? O te vuelves de o te vuelves de otro. Sí. Entonces, mi mamá obviamente se volvió resiliente por la situación en la que estuvo ella también de su parte. Ella trabajó, yo creo que hasta los 70 y tantos años de edad, porque le gustaba además ser maestra también de educación primaria. Y entonces, yo seguí creciendo con la formación. Al final del día tienes que crecer. ¿Y cómo vas a llegar a donde tú tienes que llegar? Estudiando, ¿no? Entonces, yo era la típica que, ¿y por qué? ¿Y qué onda? ¿Y a dónde? ¿Y a qué? Que no procuré las cosas, que hacía mucho, que dejaba muchas cosas a medias porque me interesaba uno, me interesaba otro, me interesaba otro. Hasta que ya vas creciendo, te vas formando, te das cuenta que pues tienes que llegar a un punto donde ya tienes que ponerte un límite, ¿no? Y decidir hasta dónde llegar. Entonces, yo hoy estoy en donde estoy por lucha, por trabajo, ¿no? No soy recomendada por nadie me fue a poner, ni tengo madrina de nada, ¿no? Y yo creo que mucho fue precisamente por gente como ella, ¿no? Que te educan así. Mis hermanas también son así y sus hijas somos como yo, ¿no? Entonces, estas ambigüedades que de repente se ven y no se ven, esas entrelíneas de están y no están, que pareciera que se han resuelto, pues todavía las seguimos llevando, ¿no? O sea, yo hoy hablo mucho con las mujeres y les comento que no por ser mujer también te vas a pasar peleando con todo el mundo, porque tampoco se trata de eso. Cada quien tiene su lugar y su espacio. Pero tú date la libertad, tu mujer, de hacer lo que tú quieras hacer.
Entonces este libro, leído en persona es maravilloso, leído con mi mamá fue porque fue una combinación de ideas maravillosas. Gracias. Muchas gracias por esa oportunidad. También la pregunta, ¿lo leíste con tu mamá? Lo estuve leyendo con ella, pero- varias párrafos. Sí, ¿Tú sí, se yo lo le leía. leías? Ay, qué padre. Sí, cosas que me decían, ¿tú opinas de esto? A ver, te voy a leer una hoja. Y ahí estábamos, digo, llegamos al auditorio a las 4:30 y el espectáculo empezaba a las 6. Entonces 2 horas ahí en el contacto de... ¿No? Sí. Bueno, pasamos entretenidas. También hay que hablar un poco de Pietro. Pietro, imagínense que se encuentra con Caterina. Un hombre de su tiempo, con los prejuicios de su tiempo, de repente se encuentra con una señora. En primer lugar, ella llevaba ¿cómo se llama? La relación sexual. Ella hasta los 25 años, después de 10 años, cuando los señores de aquel tiempo tenían el derecho de pernada, que saben cuál es, ¿no? Es pasar la pierna encima de la mujer, antes de que, en la noche de bodas, para que el niño fuera de él y lo mantuviera el pobre campesino, ¿verdad? Entonces, eran tiempos medievales, pero Leonardo está en el principio del Renacimiento y en el fin de la Edad Media, ¿no? Ya no es la Edad Media, pero y entonces este señor que era un pobretón, digamos, en comparación con los duques o los condes, pero era de la nobleza. Entonces, cualquier campesino hubiera estado loca, perdida, porque acostarse con el señor, y Caterina se hace del rogar durante 10 años. Digo, y cuando ella le da permiso, y entonces ya tienen a Leonardo, ¿no? Y él hubiera pensado que Caterina, como todas las demás mujeres, se iba a arrodillar y le iba a decir, por favor, ayúdame con el niño para que no se muera de hambre. Bueno, ella no lo hace. Entonces, digo, esto es totalmente inédito y por eso es que Pietro reacciona así. No podemos pedirle a un personaje que reaccione como en el siglo XXI. Tiene que reaccionar como en el siglo XVI, ¿no? Bueno, pero Francesco fue... Estaba enamorado de ¿Qué Caterina. personaje? Claro. No, fue el que crió y amó a Leonardo y a Caterina en silencio toda su vida. Pero ella le dice antes de irse, ¿no? Cuidemos a nuestro hijo, hagámoslo por nuestro hijo, ¿no? Sí. Se lo dijo claramente, o sea, nuestro hijo de Caterina y de Francesco. No, es de Pietro. No, porque como dice esta Fabi, Francesco, o sea, se entiende, bueno, yo lo es el así. papel moral. Exacto, Sí, o sea, obviamente no lo está diciendo como su hijo Sí. biológico de él, Sí. sino lo está diciendo, Sí. exacto, o sea, pues tú eres el que ha hecho siempre por él, ¿no? Entonces, y ella sabe que él siempre estuvo enamorado de ella, porque dice, siente el abrazo, que es un abrazo, obviamente no un abrazo de amistad, sino un abrazo que ya iba más allá, ¿no? Sí. Y le dice, hagámoslo por nuestro hijo, porque así le dijo. Sí. ¿Sí o no? Sí. Está bien que ya me estaba durmiendo, pero no. Sí, al final se da por enterada Caterina De que la amó Francesco la amó toda la vida. pero exacto. Too late. Entonces Sí. ya cuando ella ya se iba a ir a ver a Leonardo, le digo, hagámoslo, porque él le dice, no, es que cómo vas a ir y tal, y tal, y tal, y tal. Y entonces él le dice, hagámoslo por nuestro hijo. Y claro que Caterina nunca fue amante de nadie. De nadie, de A- nadie. Ella nunca amó a un hombre. Bueno, a no Pietro, había ¿no? un hombre capaz de crear amor en ella. Entonces, ni Pietro, aunque se hubiera casado, ahí en el libro dice, yo me hubiera casado porque hubiera ascendido de campesina a la señora de Vinci, etcétera. Sí lo querías, sí, pero era también por el statu quo, ¿no? Yo pensé, la verdad es que yo cuando lo leí sí pensé que ella estaba enamorada de Pietro, e inclusive que Leonardo da Vinci había nacido del amor que le tenía a Pietro. Más bien del deseo, ¿no? Del amor, del amor. Coincido con ella, tenía la idea de que por eso querías más a Leonardo, porque
como era de ella. Ella hubiera podido acostarse con cualquiera y Leonardo era de ella. Porque, bueno, yo apenas sé sumar 2 más 2 y digo 49. Entonces, vale. Y mi marido es científico. Entonces, ¿cómo se llama? Él leía uno que se llama New Scientist. Y ¿cómo se llama? Y ahí vienen artículos que más o menos entendía yo de biología, de herencia genética y todo. Y lo que no entendía, pues se lo preguntaba y él me decía, ¿no? Y ahí decía que la inteligencia creativa se deriva de la rama materna. Sí, ya se los conté, ¿no? No. Y de la inteligencia práctica se deriva de la rama paterna. Entonces yo dije, ¿cómo es que nadie ha escrito sobre la herencia de Leonardo? ¿Quién es la persona que le heredó todo esto? Y por eso nació esta Caterina, ¿no? Entonces, pero ella realmente no encuentra en ninguno de los hombres de ese tiempo un eco o un diálogo. Ella quería ser parte del diálogo, ¿no? Y era imposible, en ese tiempo era imposible. Y que fue una mujer a caballo entre su época y esta otra época que ella representa, porque cumplió con los deberes, ¿no? Sí, de la época que le exigía o le imponía, sí. pero tenía estos rasgos de humanidad maravillosos, como inventarle una historia al marido moribundo de que su hijo estaba triunfando como soldado y tal, y el otro muere orgullosote también, ¿no? Aunque al hijo pues ya se había muerto desde hacía tiempo. Y qué generosidad de ella, porque después de que la golpeaba y que la trataba como un perro, todavía quiere que muera tranquilo. Hasta le prestó el cepillo de dientes de su mamá. Querían mucho decir que es como esta forma de extraer de las circunstancias lo bueno. Es decir, no de dejarte arrastrar o llevar por toda la tragedia que me ocurre, porque eso te deja ahí tirado en el piso, sino es una mujer que dice, bueno, a ver, también le debo algo a este hombre, también le agradezco algo a este hombre, que fue sacarme de mi situación, aunque me guameaba, pues bueno, tuvo que ir a pechugar, ¿no? Era la costumbre. Pero veía estas dos caras y era una persona muy generosa. Sí, muy generosa. ¿No? Y aparte muy consciente, porque ella está en contra de muchas de las cosas de Leonardo y lo sigue amando. Y solo cuando ella mentalmente hace que Dios perdone al hijo, es cuando realmente ya puede morir tranquila. Fue un final, a mí me gustó mucho el final. O sea, creo que es como el final que esperas, donde los personajes que han sufrido tanto a lo largo de una historia encuentran que había una luz al final, o sea, que valía la pena seguir luchando y pasar por lo que pasó, ¿verdad? Te deja con esa tranquilidad de, ok, está bien. Esta parte donde le lee todos sus escritos, el amante de Leonardo, y se pone con ella a leerle y ella dice, eso lo escribió mi hijo. Eso como que es muy bonito porque al final ella misma reconoce que estos claroscuros de los que menciona Paz, pues que sí, todos los hombres tenemos eso, ¿no? Un claroscuro, pero ella dice que es más lo claro que esa oscuridad que también tiene. Y eso es lo que le hace universal a los personajes, insisto. Pues sí, espero que sí. Porque en todos los tiempos, ahorita nos está moviendo a todas y a todos los que estamos aquí. Y si te mueves, porque es universal, te toca fibras como mujer, como mamá, como pariente, como lo que sea, pero te toca fibras, ¿no? Sí. Lo que trato de evitar siempre en todas las novelas es llegar a lo que en inglés se llama tear jerker, que te estás arrancando te está cayendo una lágrima y te la arrancan. A fuerzas tienes que llorar. Y entonces en este final podíamos haber llorado como locos. Pero ella se muere antes de que la abrazo y mamacita, perdóname. Ay, te perdono, hijito. Pero esa frase en la lápida es un cierre maravilloso. Porque ya nos deja con esas. Pero en la asesina también. Al final podía el alumno abrazarse. Ay, perdona la sociedad, yo te quiero mucho, tú eres el amor de mi vida. Nada. Él se va muy tranquilo, se calla. Y todo el amor que tiene por la maestra lo pone en la tesis.
pero yo, por ejemplo, sí siento de que en las dos novelas que hemos leído, esa parte sentimental nos conmueve hasta el final. O sea, como que mantienes el hilo, lo sostienes, y ya cuando vas a hacer el cierre, como que le das el redondeo completo, pero entonces como si quisieras dejar en el lector, o sea, siento que como que es plan con maña. Como si quisieras dejar en el lector esa sensación estrujante hasta el límite y después placentera. bueno, sí, quizás. A mí no me gustó el final. O sea, no me gustó en el sentido de, o sea, me fue llevando toda la novela. Y al final cuando dice, esto es una novela de ficción, solo hay 3 frases de Leonardo López, todos los personajes los construí, ahí, no, ¿cómo? O sea, me volví. Pero es que si tu personaje es un personaje que dices 1 más 1 más 1 más 1, al final no puedes poner 403. El final tiene que ser coherente con la personalidad que vas llevando a través de la novela. Sí, sí lo entendí, pero o sea, como que yo escogí mi novela sonó cosa. No, ¿cómo? Sí. A lo mejor te refieres a la explicación. Ajá, sí, No, no, pero esa es la parte, ese no es el final. El No, cierre, ese no donde es el aclara. donde ella aclara cuando es real. Pero ese no es el final, No es el realmente. final. Si hay una aclaración Ahorita que sí ya no probablemente a mí tampoco me gustó mucho, pero no es el final. No, bueno, me refiero al final. No, al cierre. No de la novela, Sí, sino no, de la nota de la autora, autora, es la nota donde de la autora. dices cuánto, pero ese no es el final. No, el final es este. O sea, sí, bueno, pero me refería al final. La última página del libro. No, pero es que esa no es parte de la novela. Sí, no, Pero esa Esa nota de la que yo dije, la desencantó la realidad. pero creo que también es atinado, ¿no? Sí. El ponerle Sí, esa sí, nota, sí, porque sí. si no, quien no ha leído puede quedarse con la idea de que todo No, es sí, cierto. sí. No, estuvo perfecto, pero es. No, ¿cómo? Herma, perdón, esa nota aclaratoria que tú haces, ¿es necesario y forzoso que la hagas o no importa si la haces o no? Es que las personas que, bueno, A mí me muchas de las personas siempre te dicen qué es verdad y qué es mentira. Ah, ok. Cuando tú pones novela, Ajá. todo es mentira. Aún el personaje que es verdadero como Leonardo, no podemos decir Leonardo era igual, porque no tenemos un film o algo, es decir, las biografías de Leonardo eran después de que él estaba muerto. Sí. Entonces, son como las biografías, bueno, se llaman evangelios, los evangelios de Cristo. Ajá. Él ya había muerto. Entonces, digo, ¿cómo se llama? Hablan de lo que oyeron decir de alguien, de no sé quién, de alguien así, es muy vago. Y luego, todas las personas interpretan un hecho a su manera. Entonces, aunque yo diga, fíjate que esta es una botella, a lo mejor para ti es una botellita. Porque para ti botella es un poco más grande, un poco. A tal grado la memoria digamos, falsifica la realidad, que si tú le dices a tu hermana, oye, ¿te acuerdas que cuando éramos chiquitas te caíste en un pozo y rompiste el reloj preferido de mi papá? Y tu hermana dice, ¿what? Ese fue, ¿cómo se llama? El primo de no sé quién. Sin embargo, los dos estuvieron ahí y los dos presenciaron un hecho. Y X número de Cada quien de diferente cada quien forma. tiene diferente. Entonces imagínate qué es lo que van a decir de un genio que no se ha repetido nunca en la historia y que era algo como, a ver, describe a un marciano o describe a alguien que no existe, que no puede existir, que no entendemos cómo es esto. Es decir, dile a un niño de 7 años que se ponga a aprender latín. Es decir, es así como que wow, ¿no? ¡Qué maravilla! Por ejemplo, haz de cuenta ¿cómo se llama esto?
la Gioconda, ya la van a poner, si quieren ahorita ya vayan a París, pero ya, porque van a poner, bueno, yo esta vez no fui a París, así que digo al Louvre, así que, bueno, fuimos al Louvre, pero no a ver a la Gioconda, sino una exposición temporal. Entonces hay como marejadas de gente que entran y entonces se pelean para ir a tomar una foto a un cuadro que es de 70 centímetros y que además refleja la luz y que no lo vas a poder tomar. Entonces la gente se pelea, no ve los cuadros alrededor, suda, grita, patalea. Entonces lo van a hacer como en La Última Cena. 20 personas que van pasando, no puedes pararte, pasas de esta aquí, sales y goodbye. Si quieres volverlo a hacer, vuelves a pagar, creo que son 25 euros, vuelves a pasar, sales. Y eso es lo que van a hacer con la Gioconda, porque es una locura lo que pasa en eso. Entonces ahorita creo que todavía pueden ir, pero ya no van a poder. Entonces, pero bueno, todo eso es porque los cuadros estaban de frente. Y Leonardo dijo, no, hay que girar un poquito, así. Y hizo la división en los números aureos en que se debía de poner a 2.9 cifras. 9 cifras, dividiéndolo en 9 cifras, para llegar a lo que él cree que es la rotación casi perfecta. Por eso no terminaba las cosas, porque él decía, yo ya no puedo llegar a la perfección, entonces no lo termino. Lo voy a dejar para cuando ya haya avanzado yo y entonces le doy el toque final, ¿verdad? Entonces, imagínense esta persona, cómo ha de haber sido de obsesiva, de difícil, y al mismo tiempo tenía otro lado en que él se emborrachaba con la gente de los barrios bajos y le gustaba, además era preferido de los gobernantes, lo cual siempre causa envidia, era rechazado por la iglesia, el hombre más hermoso de Florencia, y era homosexual. Imagínense cómo te voy a tratar. Imagínate, digo, era como... Yo creo que era más fácil tratar a un venusino ahorita que a Leonardo en su tiempo. Qué difícil para él, ¿no? Sí. Y para los demás. Para los demás. Sí. Y en ese sentido, lo que decías, el héroe, ¿no? Era tu héroe. Pero a mí sí sigue siendo el Ay, para mí también. Independientemente sí, también dices. Pero digo, la novela nos deja ver esta parte humana, ¿no? De este genio, ¿no? Y hablando de la Gioconda, y es por eso mi pregunta inicial, ¿no? Hay que separar la obra de la persona, hay que separar la persona de la obra, porque una de mis experiencias estéticas más estéticas que he tenido en mi vida es ver la Gioconda. Y a mí no me tocaron ni filas ni nada, o sea, fue en una época que tuve el cuadro enfrente y es impresionante. Yo también me tocó eso. De aquí hasta el Uyuyuy, ¿no? Sí. Entonces, sí, al ver esta Gioconda y al volver a revivir, estoy poniendo chinita, al volver a revivir esa sensación que yo tuve de placer estético, con lo que de alguna manera me dejó ver el Leonardo de esta novela, no sé si me explico, ¿no? Sí, lo comprendes más. Lo comprendes más como ser humano, pero está ¿no? Voy al ejemplo a lo mejor un tanto trivial de estos tiempos. Pasolini con sus grandes obras y es un acosador sexual, ¿no? Ya se le... Entonces, ¿no? Trataba a la mamá como la trataba y que hay veces que yo me reflejaba y yo decía, híjole, si a mi hijo me tratara así, qué tremendo, ¿no? Pero si vivieras en el siglo XVI, dijeras gracias, hijito, por no darme una bofetada. A eso voy. En los contextos, pues era la normalidad, ¿no? En ese momento. Pero eso no le quita que la Gioconda, que ¿cómo le llaman ahora? El perfil auro, todos los cálculos que hizo, bueno, la astrología, que hasta ahorita, digo, él fue, creo yo, el fundador o el creador o el descubridor de la física cuántica. O sea, desde todos sus cálculos estos que hacía, pues era una física cuántica en ciernes, ¿no? Entonces, es increíble. Es increíble.
Pues, ¿sí? retomando también un poquito lo que comenta Mirna acerca de las fibras que llega a tocar el libro, ¿no? Ella decía, te toca fibras como mujer, te toca fibras como mamá. Pues a mí me tocó fibras como hijo, ¿no? Yo perdí a mi mamá a la edad de 18 años. Yo tenía, pues muy joven, ¿no? Y también mi mamá era joven, tenía 55 años. Ahorita tengo 2 hijos, Víctor y León, y pues como su papá me toca darles un jalón de orejas de vez en cuando, ¿no? Porque pues tienen que aprender. Y veo la forma leonina en la que su mamá se pone para defenderlos, ¿no? O sea, porque yo llego y le doy un jaloncito así, ¿qué pasó, hijo, no? Digo, qué envidia, realmente envidio a mis hijos porque yo ya no tengo a alguien que me defienda así, ¿no? Como Caterina defendía a Leonardo, ¿no? Y definitivamente, o sea, al leer el libro, recordé muchas cosas de cómo me defendía a mí mi mamá también, ¿no? De mi papá, que en ese tiempo me jalaba las orejas a mí, ¿no? Y digo, híjole, ¿cómo decirlo? Qué tonto de Leonardo el haber tenido a su mamá, y como dices, ¿no? Es el contexto de la época. Claro. Pero haber tenido a su mamá y no haberse la pasado abrazándola todo el tiempo, ¿no? Eso es lo que yo haría si tuviera a mi mamá, pero pues, o sea, para llegar a ese refinamiento o a ese pensamiento, pues tuve que perderla, ¿no? Seguramente si no hubiera pasado por esa pérdida, o sea, tal vez no la trataría con la importancia que en este momento le doy, ¿no? Definitivamente, o sea, me tocó esa fibra. Te agradezco, claro, que hayas escrito este libro tan maravilloso, porque me hiciste recordar a mi mamá. Ay, qué Imagínate, o sea, gracias. de verdad, muchas gracias. Gracias a ti. Fíjate que Leonardo realmente sí quería mucho a la hija cuando era chiquito, pues le enseña a escribir, le enseña a leer, y cuando se revela contra ella es precisamente contra esa pérdida, que no, los humanos, o como tú, no sé si estoy tocando fibras muy íntimas. No es venusiano. Es decir, cuando el niño, y tú eras un niño, pierde a la madre, tienes un rencor hacia la muerte. Y Leonardo tenía un rencor hacia la muerte, que significaba para él la separación de la madre. Era como si hubiera muerto, ¿no? Entonces como no puedes odiar a la muerte, pues odias a la madre. Aquí en este caso, pues tu madre ya no existía, entonces es un rencor hacia la pérdida, ¿no? Es correcto, sí. Pero si hubieras existido y lo hubieran abandonado, pues a lo mejor quién sabe cómo hubiéramos reaccionado, ¿no? Sí, claro. Entonces, el niño sí la quería, pero pues se lo arrancaron. Y era lo que pasaba cuando los niños llegaban a los 7 años, quisieran o no quisieran a la mamá, se los arrancaban. Entonces, era la costumbre, ¿no? Y yo continuando con esto que dice Víctor, y que dijo José, y bueno, que aquí se ha repetido, yo también me vi reflejada en el libro. Cuando lo separan, tiene como 7 años, y se va con C. Antonio, su abuelo, el que le da el nombre, ¿no? Y se queda viviendo en la casa del C. Antonio. Y luego cuando ella va y lo visita, y le dice, mi abuelo dice que voy a ir a la escuela, y mi abuelo me ha enseñado esto, y mi abuelo me ha enseñado lo otro, ¿no? Y le está diciendo todo, y ella sí escuchándolo, y yo que te he enseñado, ¿no? O sea, ¿y te acuerdas cuando tú y yo hacíamos algo? ¿Qué es lo que yo te preguntaba? ¿De qué color son? Descríbeme una nube, ¿no? Y él empieza así, y yo me vi reflejada en ese punto. ¿Por qué? Porque los primeros 7 años de mi vida yo crecí con mi abuelita. Entonces yo me vi separada de mi mamá. Y mi abuelita vino a ser mi mamá para mí. Entonces cada vez que llegaba mi mamá a la casa de mi abuelita, yo corría con mi abuelita. Me agarraba de la pierna y ella era mi
mamá, ¿no? Claro, no querías que te separaran. Y mi abuelita me decía, saluda a tu mamá, ándala, salúdala, dale un beso. Y yo, no, y no, y no, y no. Y yo a mi mamá le decía Adela. No le decía mamá. Eres una Leonardo. Sí, me vi muy reflejada porque efectivamente era la pérdida de no tener a mi madre. Entonces, para mí mi abuelita fue mi madre en los 7 primeros años de vida. Y realmente ahí dije, es que yo era así. Yo agarraba y me decía a mi mamá, es que te traje, mira, te traje esto para que... Sí, ahí. ¿Y te traje este juguete? Sí. Pero me dejaste. Es una forma de hacerle ver que hay ahí el dolor y el rencor. Lo viste. Te fuiste, tú no estuviste conmigo. Sí. Y eso me gustó porque reflejas realmente cómo se siente un niño de 7 años cuando lo deja su mamá. O sea, realmente eso se me hizo tan verosímil que dije, qué bonito, pero sí es cierto. Ya después quise, ahora quiero mucho a mi madre. Bueno, también hay que reconocer que los hombres que ustedes mencionan, que es Francesco y el abuelo, eran también personas rarísimas en aquel tiempo. Es decir, el abuelo podía haber sido notario de la fe pública. Prefirió la paz. ¿Y qué es lo que dijo? Quiero ser campesino, que es el estatus social más bajo de la sociedad. Digo, era algo increíble. El hijo, por eso dice, oye, Pietro dice, ¿qué clase de padre tengo, no? Y Francesco también, que se enamore de una campesina y que no se case, es increíble. Toda la gente se casaba, era casi una obligación porque la mortandad era tal que tenían que reemplazarlos. Entonces estos hombres son excepciones de la regla y por eso tratan bien a Caterina, porque no es el común de los mortales. Y a Leonardo, que después de todo Y a no le fue Leonardo, tan mal. Es decir, claro. dentro de todos los problemas y circunstancias, tuvo una familia que lo amó, lo protegió, lo respaldó, Claro. le solapó y pese a todo le ayudó hasta el final. Sí. Y tuvo un maestro, el fraile, que ya no me acuerdo cómo se llamaba, Profesor, sí, claro. dijo, yo le pedí a Dios tener un alumno. Ay, me sentí tan... Yo cuando leía esa parte decía, ¿verdad? Con uno se salva el Con todo. uno así de brillante. Que le ponga atención. Sí, exacto. Porque el maestro también, que es una madre, también puede acabar con el hijo, sobre todo en aquellos entonces. En aquellos entonces la norma no te podría salir de ahí. Entonces toda creatividad, todo esto estaba derrotada desde el principio. Y aquí ellos le dan permiso, tanto el Verrocchio como los demás, que hagan lo que se le pegue la gana a este hombre. Entonces también tuvo mucha suerte. Como Caterina le dice, qué suerte de que eres bastardo, ¿no? Sí. Porque si no, pues eras un notario. Sí. Y entonces, un notario ya sé hubiera... que gracias a eso fue libre. Sí, y fue el gran genio, ¿no? Sí. Entonces, ¿Y qué tal si estábamos predestinados a tener un Leonardo da Vinci? Porque realmente todo el contexto se fue dando, ¿no? Se fue acomodando. Que haya llegado a Florencia en esa época también. Exacto. Yo lo que pensé es, imagínate a Leonardo da Vinci hoy, no, en nuestra época, con todas las posibilidades de ingeniería que no hubo en su momento para poder llevar a cabo todas sus genialidades, ¿no? sí. Pero a lo mejor no habría tenido tiempo de pensar en todo eso, rodeado de, no lo sé, ¿no? De tanta distracción. Exacto. Que allá en la naturaleza es donde su creatividad salía a flote. Sí. Ahora que hemos tenido algunas sesiones de filosofía, todo Con eso, Fabi. hemos platicado de por qué creemos que en la actualidad es importante la dignidad para las personas y que hay igualdad y todo, y creo que por ahí va la cuestión, ¿no? O sea, en lugar de pensar que Leonardo da Vinci fue un caso raro y aislado, a mí me gustaría pensar que hay un montón de gente con esa capacidad y que entre más logremos darle dignidad
posibilidad hay de que salgan personas así. Y bueno, continuando con eso, una parte que me gustó mucho del libro es lo bonito que escribes del conocimiento y su búsqueda. Hay unas frases preciosas que son las que ya subrayé aquí. Por ejemplo, donde dice que la sed de conocimiento es como una lumbre que, al contrario de las viandas, entre más conocimiento consumimos, más apetito tenemos. Pues hay frases así acerca del conocimiento que le van dando sus maestros a lo largo de la vida que a mí me encantaron, ¿no? Que, por ejemplo, el mundo es demasiado grande y el tiempo muy pequeño para entenderlo todo. Que ningún conocimiento es en balde, cualquier aprendizaje es fenomenal. Entonces, toda esa parte de cómo se maneja el conocimiento y le van despertando esa curiosidad a él, a mí me encantó. Es como una cartita de amor al conocimiento. Ahora mi hija es psicóloga y ahora está estudiando una maestría en cómo el arte es una terapia para el dolor. Entonces, a mí me parece que yo la voy a tomar así, ya no sufro para nada, porque me parece que el arte, la literatura, pero cualquier arte, realmente abre el alma de las personas. Y creo que entre todos tenemos que hacer otro verbo que no sea leer, porque la gente dice leer, Santa María, yo sé leer, eso no es leer, eso es descifrar un signo gráfico. Leer es eso, pensar, hablarlo, y la lectura nos va uniendo. La lectura tiene que ser un diálogo. Por ejemplo, ahorita cada quien aportó un poquito de su vida, entonces nos conocemos más con muchas personas que hemos pasado años y que nunca llegamos a abrirnos, porque sabemos que no vamos a ser comprendidas, ni siquiera que se van a interesar en esto. Pero en el libro y el arte es tan profundo que realmente yo creo que es la esencia del humano. A mí me conmueve mucho eso. Sarita, ¿quieres comentar algo sobre el escritor? Bueno, a mí me encantó el libro, o sea, creo que no lo tanto, o sea, como que estoy empezando a entrar un poco más a la lectura, y me encanta cómo si escuchas las voces, o sea, no sé, me pasa mucho que, o sea, en mi mente escuchaba la voz de Caterina, o sea, como sus pensamientos, como que lograron, no sé, entenderla mucho y pues sentí como mucha compasión por ella. Y como las secuencias que más me marcó fue la de el parto, o sea, como que sin quedar. Sí, está fuerte. Bueno, que sí, eso sí bueno, sí. Entonces se me hizo muy, sobre todo como, sí, o sea, cómo funcionaba la medicina en ese momento, cómo pensaban que funcionaba el cuerpo, sobre todo el cuerpo de la mujer, que siempre como que fue medio como puesto de lado, o sea, incluso ahorita hay como muchos estudios que también están basados en cómo funciona el cuerpo del hombre más que el cuerpo de la mujer, y como que está llegando a un punto como de balance. Y creo que, o sea, no sé, un poco de cómo la mujer sí es definida, como en primera instancia es eso, como es su comparación con el otro, ¿no? O sea, su comparación de, ok, yo soy, o sea, soy yo, pero soy madre, pero soy hija, pero soy hermana, pero soy, o sea, en su función al otro, ¿no? Y como, o sea, no sé, sí siento que ahorita ya es un poco distinto, o sea, como que se está expandiendo un poco más el universo de la mujer, de su función en la sociedad, y creo que ella logra vivir su curiosidad, sus sueños, sus metas en la vida por medio de su hijo, y eso al final la llena y la complace de una forma muy bonita. Me gusta cómo cierra en el libro y cómo, pues sí, logra encontrar la felicidad, aunque no haya sido en carne propia, pero como a través de su hijo. Creo que es algo muy bonito. Y también Caterina, ella en sí misma era una artista, porque ella pintaba. Y no todas las mujeres de la época pintaban, ¿no? Las mujeres de la época estaban
abocadas a las tareas básicas de coser, lavar, cuidar niños, etcétera, ¿no? Y ella era una artista. Entonces, por eso es que ella le puede transmitir al hijo eso, si no, no puedes transmitir lo que no tienes. Entonces, ella en sí misma pues también era un pequeño marciano, ¿verdad? que también cuenta una parte donde ella está con las niñas chiquitas, con sus otras hijas, y llega y Leonardo empieza, platícame lo que estás haciendo, y dice, ay, es que aquí sí me entiendo con él, o sea, esa como complicidad que tenían, porque ambos entendían, porque ella le había explicado cómo dibujar, después él la supera, obviamente, pero esa complicidad de eso que tienen en común, que era como su gran tesoro, ¿no? Entre madre e hijo. No, y es lo que dices tú, si les damos oportunidad, esas niñas estaban embobadas con la plática, sí, con las fábulas y todo esto, si les hubieran dado oportunidad a lo mejor empiezan a leer y escribir y todo eso, ¿no? Pero Entonces, siguieron lo que se esperaba de ellas, claro, para la época. Sí. Pero sí todos los tenemos, digamos, la potencia de ser mejores o de dar algo más que lo básico. Y es increíble cómo logra salir de ese contexto de pobreza, porque, bueno, hoy en día hay estadísticas que dicen que si naces en el decil más bajo de la pobreza, ahí vas a morir. O sea, es difícil que hoy en día puedas ascender y salir de tu esfera, ¿no? de tu estatus. Entonces, a mí, por ejemplo, en este tiempo, yo creo que algo que le ayudó mucho a Leonardo da Vinci, en mi opinión, fue su nombre. O sea, Da Vinci, el que le dieran a pesar de haber nacido fuera del matrimonio, tenía un apellido. Entonces, como que era reconocido, ¿no? O sea, era hijo de notario, fuera del matrimonio. Ahora, esto de fuera del matrimonio, yo creo que, no sé, Irma, yo no he investigado mucho, pero igual y no se veía tan mal que hubiera personas que hubiesen nacido fuera del matrimonio, porque pues estaba, por ejemplo, un papa, Alejandro VI o algo así, que tuvo a César Borgia, ¿no? Que fue cardenal y él fue fuera del matrimonio, ¿no? Sí, no, pero estaba pésimamente visto. Y también, pero por ejemplo, pero vean dónde llegaron, o sea, me refiero a que... Pero no por el nacimiento, sino por el poder que tenía el padre. Por ejemplo, Carlos V tuvo un bastardo, Juan de Austria, y por eso, porque era bastardo, no pudo heredar nada. Sin embargo, fue duque. Y era el jefe de los ejércitos españoles, y gracias a él se ganó la batalla de Lepanto en contra de los turcos, donde Cervantes perdió, eso es una tontería, la bala atraviesa el brazo izquierdo y entonces le dicen el manco, pero en realidad no es manco, es que pierde el uso del brazo, ¿no? El movimiento. Pero no puede heredar como Felipe II, que es el hijo así. Entonces, en el que tú dices, bueno, el Papa les da un enorme poder y la gente se hace como loca. Ajá. De que no importa. Sí, pero y si lo reconocen, tienen todavía más poder. El Papa no podía reconocer a este señor porque era Papa, pero los reyes sí lo reconocían. Pero sí estaba muy mal visto. Igual son unos cuantos, ¿no? Los que de alguna forma tienen unas circunstancias privilegiadas que logran destacar, pero sí eran como de otra categoría, ¿no? Sí, bueno, la prueba está que ahorita ya está prohibido poner bastardo. Todavía a principios del siglo pasado se ponía padre desconocido. Ahora le ponen el nombre de la madre o del padre, pues, como quieras, pero no tienes que poner padre desconocido ni nada, porque el niño tiene que nacer con todos los derechos. Sí, exacto. ¿Cómo construyes los personajes, Irma? Me gustó mucho que cada personaje está muy bien dibujado y tiene una personalidad maravillosa. Lo puedes reconocer. O sea, cada uno en su polo, con sus circunstancias, con su propia personalidad. Me encantó. De hecho, aunque el libro dice Caterina da Vinci, a mí me parece que Caterina y Leonardo son dos estrellas orbitándose. Están los dos y ninguno le roba protagonismo al otro. O sea, seguimos teniendo como protagonista a Caterina, pero también es Leonardo. Sin que haya un problema en decidir cuál es. Es como si no
fuera necesario. A mí me encantó. Pero Leonardo trato de disminuirlo hasta donde sea posible para que precisamente no le quite el sol a Caterina. Ya. Entonces, por ejemplo, en lo que sobre un párrafo hago que todo lo que Leonardo ha conseguido en su vida, Caterina lo vea. Entonces, es su estudio, y en un solo párrafo dice, inventó ¿cómo se llama? Los lentes de contacto, el telescopio, los colores que tú mencionas, todo esto lo pongo, pero en un párrafo, porque si me pongo a explicarlo, entonces ahí tengo que hacer otro libro, ¿no? Pero sí, es como la Tierra y la Luna, ¿no? Que van girando uno alrededor de otro. Belén, no te hemos escuchado. Pues yo también quedé muy fascinada cómo pudo usted citar esa dificultad que tenían las madres, que bueno, hoy en día pues todavía existe. Entonces me detuve un momento en que dije, si hoy día en pleno siglo XXI aún sigue siendo muy complicado, ¿cómo fue para ella? ¿No? Porque investigando un poquito más, supe que pues ella fue huérfana, ¿no? Y que fue tratada como una esclava. Su vida de verdad sí fue muy complicado. Y el ver que ella pues prácticamente fue pues la luz casi de Leo, ¿no? Ella le empezó a meter también esa curiosidad, lo que decía. Ella fue quien lo fue. Lamentablemente, no, qué esperanzas que la fueran a apoyar en ese entonces. Fue fascinante saber que él tuvo una guía, ¿no? Una guía, siempre. Pues bueno, ya se lo llevaron a vivir, porque lo que decía, era del entonces que el chavito se tenía que ir a vivir con el abuelo, porque según iba a tener una mejor educación, porque le dio el apellido. Y hasta cierto punto la hicieron un poquito a un lado en ese inter, pero bueno, ya cuando se vuelven a encontrar, no, pues ya otra vez vuelven a agarrar carril, ¿no? Y Leo pues ya grande, ella pues si bien a los niños ver, no, bueno, canijo ya me superó. Y yo creo que es lo que todas las mamás esperamos de los hijos. Sí. Bueno, pero también Caterina tuvo suerte, porque a todas las trataban igual, ¿eh? No, a ellas los trataban pues casi peor que esclavos, porque el esclavo tenía un precio. Para comprar un esclavo uno tenía que pagar, y para que la señora se muriera nada más se moría, pues hay que reemplazarla. Pero no tenía un precio como un esclavo. A veces los esclavos costaban más que un caballo. Entonces digo, no era cosa de que te voy a cortar la cabeza y voy a perder mi dinero, no. Pero Caterina tuvo suerte en el sentido de que ella era la criada de los nobles del paraje donde se vivían. Entonces ya eso tenía que aprender a comer. Digo, ya se usaba la cuchara, pero ya no era con las manos y corto, bueno, la cuchara y el cuchillo. Y Leonardo inventa el tenedor, porque no le gustaba tocar la grasa, entonces inventa el tenedor y ya se vuelve universal, ¿no? Y Eduardo también, Leonardo también inventa la servilleta, porque no le gustaba limpiarse con la... Sí, porque él diseñaba sus propias vestiduras, pues no le gustaba hacerlo. Pero ella tiene, en cierta manera es protegida. La abuela le da su ropa vieja. Entonces puede por lo menos cambiarse de ropa. La gente tenía un solo vestido. Entonces aprende a que hay palanganas. Entonces ella misma se lava, etcétera. Viviendo con otra clase de personas sale de su nivel que tú mencionas, ¿no? Y por eso es capaz de que al niño también lo suba un poco de nivel, porque ella aprende a tener su casa en orden, no vive con el puerco al lado y cosas así. Entonces ella tuvo mucha suerte también en ese sentido, ¿no? Oye, hermano, ¿cuántos libros leíste para saber eso? Para Caterina, antes de Caterina leí un poco, porque hice una licenciatura en Historia del Arte y me gusta mucho el Renacimiento.
pero para Caterina no había que leer. No había, entonces ya nada más me puse ahí, y el Tratado de la Pintura me iluminó mucho sobre Leonardo. Me gustó mucho. Y mi marido también es pintor. Entonces yo le decía, ¿será posible que esto pase? Me decía, sí, es posible. Yo tomé clases de pintura, pero soy muy mala y entonces lo dejé. Pero bueno, también Leonardo, en la primera presentación que hice, él era músico. Entonces él inventó, que todo eso se perdió, pero Enrique VIII cantaba cosas que él había escrito. Entonces en la presentación que hicimos en el Conservatorio Nacional, ahí tocaron esa música. ¡Ay, guau! Sí, y luego ya dimos la plática, ¿no? Wow, entonces estuvo muy bonito, a él muy se le bonito. atribuye el do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿no? ¿Cómo? A Leonardo se le atribuye el do, re, mi, fa, sol, la, si. Las notas. Las notas, sí, Las claro. notas, sí. Eso no sé, pero posiblemente. Por ahí lo sí. he leído, ¿no? Sí. Que Es muy posible porque él es que además él inventaba. tenía un ritmo de vida a todos los niveles. Sí. O sea, de veras, Y bueno, y él también tocaba el laúd. sí. Y dicen que también la flauta, porque él era, parece maravilloso tener tanta facilidad para cosas así, ¿no? Tanta y Alguno de tiempo. sus biógrafos decía que si tuviéramos que elegir a un ejemplar de la especie humana para dar cuenta de la naturaleza del ser humano, tendría que ser Leonardo. De acuerdo. Es que Isaac Newton también ahí se la quiere. Sí, nada más que él por la ciencia, ¿no? Pero es que Leonardo era integral. Sí, era Sí, pero Newton en la ciencia es Newton. Es que el tema de los hemisferios, ¿no? Como que hay unos que tienen más desarrollado un hemisferio y en este caso él como que los dos los tenía muy equilibrados. Ahí tenía 3. Es que me acuerdo de un monólogo que hace un divulgador que dice que Isaac Newton inventó el cálculo integral diferencial, descubrió la gravedad, luego se convirtió en maestro de la moneda y luego cumplió 23 años. Sí, súper Antes de los 23. Sí, entonces, Bueno, y luego Leonardo también, por ejemplo, pone todo el sistema planetario de aquel entonces en una obra de teatro. Digo, es así como que uno dice, ¿no? Todos los planetas se estaban moviendo y los actores aquí, como si fuera, no sé, voy a poner, ¿se acuerdan de la televisión? No se acuerdan porque son muy jóvenes, pero en la televisión, en el Canal 4, decían, una selva, ponían un árbol y los actores sí se acuerdan, ¿no? Bueno, él hace todo un sistema planetario para una obra de teatro. Entonces digo, es así como de no creerse. Así casual, un día antes. Pero Ya ves, además, Fabi, que sí se Sí puede. se puede ver. pero además toda su obra creo que va dirigida, vamos a decir, a la espiritualidad. Porque ya viéndolo desde otro punto de vista, además de científico, además de creador, además de pintor y demás, pues tiene una espiritualidad porque está tocando fibras del ser humano. ¿no? Claro, y él estaba en contra de todo esto, por ejemplo, de las quemazones que había, que eran una cosa de una crueldad verdaderamente espantosa, de la cual la Iglesia admite que llegó a unos extremos de locura, como por ejemplo Juana de Arco, que la queman con leña verde durante 18 horas. Entonces le queman ¿cómo se llama? Hasta las rodillas, las flamas no pueden llegar, y tienen que subirse a la ¿cómo se llama? A la pira, a la hoguera, y la tienen que hincar. No, bueno. Entonces la tienen que volver a amarrar para que muera. Es uno de los suplicios más tremendos que ha habido, y por eso la Iglesia de aquel tiempo, 1430 y tantos, yo creo, 1330 y tantos, la vuelve santa. Pero es una cosa espantosa cómo trataban a la gente, y él está en contra de todo eso. Pues yo les traje 3 libros para, ¿cómo se llama esto? Rifar. Pues qué gusto y qué honor escucharte en un nuevo poema, qué honor escucharlos a cada uno de ustedes, de verdad que qué maravilla. Gracias Frida por esta oportunidad. Por un momento creí que me la perdía, pero aquí estoy.
que cuando empecé a leer el libro, tengo que reconocer, Emma, que me costó un poquito, justo porque mi concepto de Leonardo da Vinci era diferente. Entonces, de repente, encontrarme con una historia que no era de acuerdo a lo que yo tenía, o sea, a lo que yo conocía, fue como, ¿cómo es posible? No, ¿cómo crees así? Entonces, ahí vi lo valiente que eres, Irma, porque, gracias. O sea, primero, por poner las luces en una persona que ha sido, pues, ignorada, y que creo, yo también eso sí creo, porque fíjate que incluso yo nunca había pensado en la mamá de Leonardo. De hecho, pocas veces pienso en la mamá de las personas que han hecho historia o que hacen ruido, por así decirlo. Pero luego lo trasladé a mí. De hecho, esas primeras páginas sí me encantaron, esas sí me engancharon, te voy a ser bien sincera. Cuando Caterina va caminando y se va preguntando, ¿no? Se va preguntando sobre la campiña, sobre por qué una cosa, y entonces dije, claro, o sea, claro que una mujer con este tipo de personalidad es la madre que da pie y da la oportunidad a un hijo como Leonardo. Claro. Y luego lo trasladé, yo también me pasó lo mismo que a ustedes, y gracias por compartir sus experiencias. Realmente es enriquecedor, como bien dijiste, Irma, el poder conectar de esta manera tan profunda, porque no siempre tenemos esa oportunidad, incluso con nuestros seres queridos. A veces no se dan estos espacios para poder expresar lo más hondo de nuestro ser. Entonces, gracias también a Pabs por fundar este maravilloso club de lectura. No me canso de decirlo, pero bueno. Y a Pido por coordinarlo, y a cada uno de nosotros por aportar lo que somos y tenemos con tanta generosidad. Pero bueno, o sea, en el momento en que me di cuenta que yo también soy lo que soy gracias a mi padre y a mi madre, a los dos, fue un agradecimiento inmenso, y también el poner también el foco de agradecimiento en las personas que nos han dado esa oportunidad de ser quienes somos, incluso en las adversidades, porque el hecho de que el padre nunca lo reconociera, yo creo que a Leonardo también le sirvió de acicate para llegar a ser lo que fue, y también lo salvó porque probablemente lo hubieran condenado a una inquisición y no hubiera llegado al esplendor de su capacidad si no hubiera sido por su padre, lo haya reconocido o no. O sea, como que creo que nuestras circunstancias nos hacen ser quienes somos. Entonces, pues agradezco mucho el que también, Irma, esto que te digo que me costó mucho trabajo, me di cuenta de lo valiente que eres, porque también es muy difícil expresar tu propia versión de las cosas, sabiendo que todo el mundo va a levantar la mano y decir, no, yo pienso que esto es así, ya sabes. Es muy difícil afrontar el que tú dices, bueno, esta es mi interpretación, es ficción histórica, es válido que tú también te plantees tu propia versión, pero ponerse de esa forma, o sea, como exponerse, creo que es muy valiente, y ayuda justamente porque además es que lo haces. Yo, los libros que he leído tuyos, todos, es esta profundidad que le das, que ya también Fabs lo comentó, cómo construyes a tus personajes, son muy humanos. O sea, las explicaciones que das a los eventos históricos conocidos son pues creíbles. O sea, dices, claro, o sea, si tuvo esta reacción, por lo tanto, no, pues es una interpretación. A fin de cuentas, caras vemos, corazones no sabemos, pero es muy valiente decir, plantéate. A fin de cuentas, este tema hay que ponerlo sobre la mesa. Todos estos temas hay que ponerlos sobre la mesa. Entonces, pues muchas gracias, y gracias por esta maravillosa sesión. Les mando un abrazo que espero darles pronto, a cada uno. Besos y Cindy, yo lo único que quería decirte es que sí somos lo que somos según nuestra herencia y nuestra circunstancia, pero también somos lo que somos gracias a nosotros. Gracias a ti, tú eres como eres, porque nosotros sí nos dan, pero nosotros también tenemos que aportar. Entonces, agradécele al 100% a tus padres, y yo sé que lo haces, pero también a ti misma. Quiérete mucho a ti misma, porque tú has dado también muchísimo. Claro que sí. Cindy es nuestra esperanzadora del grupo. Eduardo, ¿quieres decir algo? No, entonces no te hemos escuchado. Un gran libro, muy humano. Aquí, bueno, hemos hablado mucho
el que nos sorprendió, el que nos pegó, el que nos... ¿no? ¿Cómo era Leonardo? ¿Cómo lo vimos como Leonardo? A nuestra vista actual, bien lo dices, era otra circunstancia, era otro mundo y era otra forma de pensar. A nosotros ahorita, nosotros decimos, ¡qué gacho! Mendigo, egoísta, etcétera, 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 ¿no? Según el libro. No sabemos realmente cómo era, pero sí nos pegó, sí nos hizo sentir, nos hizo reaccionar. Por el otro lado, la señora madre, sacrificada, ahora sí que el papel, ¿no? La señora mamá que hace lo que sea por defender a su hijo. Ahora, yo digo que no fue el padre el que lo hizo, el que a final de cuentas lo mantuvo, el que lo ayudó, fue el abuelo. Sí. Porque fue el abuelo el que reconoció como parte, si bien no completo, lo mantuvo dentro del ámbito de la familia y le dio la posibilidad de que estudiara, de que creciera. ¿Sí? Y el tío obviamente, pues, el tío por amor al chamaco, porque sí lo quería, realmente sí lo quería y lo quería mucho, pero también por el amor a la madre. Claro. Eso es lo que hizo. Entonces, Leonardo fue bendecido por una familia alrededor de Caterina y así, no tanto del papá. Porque el papá, a final de cuentas, siempre le puso peros. Siempre lo negó. Para empezar, lo negó. Y lo mantuvo así, como que no me vayas a opacar, no me vayas a causar algún problema a mí. Sí. ¿Sí? Eso es lo que hizo el padre. Y bueno, Leonardo reacciona y se hace el genio que es, pero sí fue a través de una supermamá y de una familia que lo apoyó. Eso fue. Ya hablaron de las experiencias personales. Bueno, yo puedo decir que mi madre, yo estaba muy pegado a mi mamá, no tanto a mi papá, aunque mi papá nunca estuvo fuera de mi casa, simplemente mi papá tenía otra forma de ser. Mi papá era un señor que nació en 1925, no es cierto, 1920, mi mamá en el 25, también eran papás de otras épocas. Sí. Fue otra circunstancia. Y ahorita vemos que a veces hay papás ausentes, aunque estén ahí. Aunque estén ahí. ¿Sí? Y son papás que, bueno, las santas madres, gracias, benditas sean, para la próxima semana, felicidades de una vez. Aprovechando el comercial. Que muchas veces nos forman, pero también a veces el papá es el que nos forma. A veces hay muchos casos donde el papá es un gran papá y con que no nos den la torre ya hace mucho. A veces. Pero bueno, entonces básicamente es un gran libro. Muchas gracias. Gracias a ti. También quería leerte, Irma, las palabras de Arturo, que no vino. Nos escribió, aunque poquito, dice... Sí, yo las leí, pero ¿sí? Por favor, escúchenlas. Bueno, dice, la novela me conmovió mucho, ese Leonardo tan humano y lleno de conflictos. Me partió el corazón que ni en el último suspiro de Caterina él sea compasivo con ella. Me parece una historia muy verosímil. Eso es lo no, a mí me escribió. Mira, me la debe. A nosotros nos escribió bien poquito. Bueno, y por último, antes de que pasemos a nuestro rifa, quería darte el agradecimiento por parte de Gracias, de veras, gracias a ustedes. Me encanta compartir esto y yo soy china, en el sentido de que Confucio decía que hay que compartir el pan y la sal con los amigos. Y si además hablamos de literatura, no de mi libro, de literatura, para mí es de veras un placer de Dios. Eso es lo que de veras extraño de México en Australia. Ese sentido, esa calidez no la siento allá. Y además estoy hablando en una lengua extraña. Entonces, aunque creo que hablo bien inglés, no es mi lengua. Cuando aquí digo tontería y media y ni siquiera la pienso. Allá digo tontería y media, pero la pienso muchas veces. A ver, voy a leerte unas palabras que escribimos para ti. Dice, en Tertuliatura hemos leído 2 novelas de Irma Cárdenas, La asesina inocente y Caterina da Vinci, El origen. Ambas con una narrativa fácil de comprender, de engancharse en su trama y de empatizar con alguno de sus personajes.
en especial con sus protagonistas principales. En ambas historias de ficción parecería ser que la escritora se ha propuesto reivindicar a dos mujeres fuertes, valientes e imbatibles. En la obra de Caterina da Vinci, que es la que nos convoca a esta tertulia tan enriquecedora, con los comentarios y anécdotas tanto de sus participantes como de la escritora, nos ha permitido ampliar nuestros conocimientos sobre el enriquecedor arte de escribir. Nada fácil para quien lo hace de manera seria, como Erma Cárdenas, que para no despistar a su lector o crear falsas expectativas, tiene un apartado donde esclarece los límites a los que se enfrentó cuando se fusionaban hechos históricos con anécdotas ficcionadas. Agradecemos este gesto que en el contexto actual de mucha información y proliferación de noticias falsas, proporciona al lector una guía para evaluar adecuadamente la obra en su posesión y evitar expectativas infundadas. Asimismo, fomenta que el lector, como parte activa del proceso, investigue más allá de lo presentado en la trama y verifique por sí mismo aquello que ha captado su interés, le ha agradado o incluso suscita dudas. Gracias por expresar con palabras los sentimientos de Caterina da Vinci y crear el contexto histórico en el que vivió Leonardo da Vinci, por transmitirnos mensajes de reflexión sobre lo que significa nacer fuera del matrimonio, no ser reconocido por tu padre e incluso no ser aceptado por una sociedad en la que la preferencia sexual de Leonardo le impedía disfrutar de enamorarse libremente. Es asombroso que desde 1452 hasta la fecha hay cosas que no han cambiado, que se siguen estigmatizando y rechazando. Agradecemos tu talento y dedicación invertidos en tus novelas, porque a través de ellas se ha enriquecido nuestra cultura y por ende nuestra forma de ver el mundo. Tu serio compromiso con la escritura no solo nos entretiene, sino que también nos educa y transforma, porque nos damos cuenta de que lo que nos sucede, le sucede o sucedió a otros. Feliz tarde y gracias, hermanos.